Bendecida tarde para todos mis queridos colombianos. Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, no olviden seguirme apoyando, suscribiéndose al canal, activando la campanita para que cada martes reciban el contenido de una nueva ley. Le den like a esos videos, dejen sus comentarios y me sigan en mi página de Facebook. En este video y en el próximo video le voy a traer dos contratos que son muy importantes y se utilizan mucho en la vida diaria, que son los contratos de préstamos. Estos dos contratos es el contrato de mutuo o préstamo de consumo y el contrato de comodato. Estos contratos los pueden utilizar ustedes cuando vayan a prestar algún dinero, alguna cosa o algún bien a un familiar o algún amigo. Empecemos con el primero, que es el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Este contrato está definido por el artículo 2221 y subsiguientes del Código Civil y artículos 1663 a 1669 del Código de Comercio colombiano. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir a otras tantas del mismo género y calidad. El contrato de mutuo se perfecciona a través de la tradición y la tradición transfiere el dominio. Pero, ¿qué son cosas o bienes fungibles? Son cosas de carácter muebles y reemplazables que se agotan con su uso y por lo tanto no pueden hacerse un uso adecuado de ellos sin consumirlos. El ejemplo típico es el dinero. El artículo 2223 señala: si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberán restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere posible y no le exigiere al acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que han debido hacerse el pago. Ejemplo, cuando se presta una botella de vino. Cuando el objeto sea cosa ajena, se reivindicará lo prestado si se logra constatar la identidad. En caso contrario, si es de buena fe, solo paga lo prestado con los intereses estipulados y en el término del artículo 2225. Si es de mala fe, paga lo prestado con el máximo de interés legal y de inmediato. ¿Quiénes son las partes que intervienen en un contrato de mutuo? El mutuante es la persona que le transmite la propiedad de dinero o le da una cosa o un bien a otra persona con la condición de que la otra persona le restituya ese dinero, esa cosa o ese bien que haya transmitido por otro tanto de la misma especie y calidad en una fecha determinada. El mutuario es la persona que restituye a otra persona una suma determinada. Decimos lo mismo, bien sea de dinero, de cosa o de bien, de manera gratuita o a cambio de pago de un interés. Eso lo vamos a mirar ahora más adelante. ¿Cuáles son las características del contrato de mutuo? Se dice que es un contrato real. Se denomina que es un contrato real dado que para su perfeccionamiento se necesita únicamente la entrega de la cosa por parte del acreedor al deudor. Entiéndase por entrega de la cosa el traslado del dominio mediante la tradición. Se dice que el contrato de préstamo, de mutuo préstamo, es unilateral. Se denomina así cuando únicamente acarrea obligaciones para una de las partes del mismo. Pero, ¿qué sucede? En la práctica, ya la doctrina, la jurisprudencia señala que después de analizarse este contrato se puede concluir que no es unilateral, sino que es bilateral. ¿Por qué? Porque las obligaciones es para las dos partes. Por un lado está la obligación del acreedor de entregar la cosa y por el otro lado está la obligación del deudor de restituir otra tanta del mismo género y calidad. Ojo con esta parte que más adelante la vamos a mirar. Puede ser gratuito u oneroso. La característica de gratuito se le otorga cuando la obligación del mutuario es solamente restituir las cosas de igual género o calidad, y es oneroso cuando las partes
pactan intereses, más luego lo vamos a mirar. Es principal, porque este contrato no depende de otro para existir. Es nominado, dado a que se encuentra regulado por las normas del Código Civil. ¿Cuáles son los elementos esenciales de este contrato de mutuo? Consentimiento libre de vicios. Hace referencia a la manifestación expresa y voluntaria de las partes de querer intervenir en la celebración del contrato de mutuo. Este consentimiento debe estar libre de todo vicio, error, dolo y fuerza. Capacidad. El contrato debe celebrarse entre personas que cuenten con capacidad para celebrarlos, pues tal y como lo establece el Código Civil, existen personas incapaces para celebrar cierto tipo de contratos. Objeto lícito. El objeto, es decir, la finalidad para la cual se creó el contrato, satisfacer una necesidad de la otra persona o lucrarse, debe ser lícita. Causa lícita. Aquello que motivó a las partes, es decir, la iniciativa por la cual las partes tomaron la decisión de celebrar el contrato. Plazo. Ojo con esto, es importante que en el contrato se establezca la fecha o periodos en la que se devolverá la suma de dinero o el bien. Lugar. Las partes deben establecer en el contrato y conocer el domicilio y lugar en donde será entregado y devuelto la suma de dinero o el bien que ambas partes deberán entregarse. Si las partes no indican en el contrato el lugar y domicilio, el mutuante entregará la suma de dinero o el bien en el lugar donde los tenga, y cuando se tenga que devolver por parte del mutuario, lo hará en el lugar en donde le haya entregado el mutuante el bien, pero si se trata de dinero, será en el domicilio del mutuario. Otros elementos, el dinero, la cosa fungible que se va a dar, deben estar determinados dentro del contrato. En el caso en que se dé dinero, deberá establecerse la suma que se dará. Es muy importante que las cláusulas estipuladas en el contrato de mutuo estén bien claras para ambas partes. ¿Cuáles son las clases de contratos mutuos? Aquí lo tenemos. Cada uno de ustedes puede mirar cuál contrato puede hacer de todos estos, dependiendo del familiar o del amigo, si le va a cobrar interés, no le va a cobrar interés, si va a prestar mucha plata o no va a prestar mucha plata. El contrato simple. La persona que recibe el préstamo se compromete solo a devolver los bienes transferidos en el contrato mutuo. Es decir, el mutuario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por lo recibido. Usted le dice, yo le presto 2 millones de pesos, no quiero que me pague intereses. Entonces el señor debe devolver esos 2 millones de pesos. Tiene que quedar estipulado en un contrato, es muy pequeño y es muy fácil de hacer. El contrato con intereses, mira qué tan importante. La persona que recibe el préstamo, además de devolver los bienes transferidos, deberá pagar el interés acordado en el contrato. El contrato mutuo mercantil, conocido también como préstamo mercantil, se utiliza exclusivamente para transferir o prestar bienes destinados para actos de comercio y se celebra entre comerciantes o entre un comerciante y un particular. Por ejemplo, el contrato de crédito. Esto ya se da entre los comerciantes que lo hacen muchísimo. Este contrato es de la vida diaria. El contrato mutuo civil se utiliza para transferir o prestar bienes que no están destinados para actos de comercio. Mutuo con garantía hipotecaria. Esta clase de mutuo hace referencia a aquellos contratos en los cuales el mutuario, que es la persona que recibe el dinero o la cosa o el bien, con el fin de darle una garantía al pago de su obligación, suscribe un contrato adicional o accesorio al mutuo en el cual deja un bien inmueble como garantía del cumplimiento de su obligación. Entonces se puede escribir y estipular que como garantía va a dejar el apartamento, pero es cuando presta mucho dinero. Mutuo con garantía prendaria. Al igual que el mutuo con garantía hipotecaria, en este se busca también garantizar la obligación por parte del mutuario, pero en este caso el contrato accesorio que se suscribe es el de prenda, el cual siempre recae sobre una cosa mueble. Mutuo con garantía fiduciaria.
En esta modalidad se busca garantizar la obligación, pero colocando como garantía a una persona la cual tomará el papel de fiador y responderá solidariamente por la obligación. Mire qué tan importante son este contrato de mutuo o préstamo de consumo. Se puede hacer, no es tan difícil hacerlo, es muy fácil, pero tiene que ser claras las cláusulas, tanto para el mutuante como para el mutuario. ¿Qué obligaciones genera el contrato de mutuo para las partes? El mutuante, entregar la cosa o objeto del mutuo en el lugar y fecha convenido. Las partes de común acuerdo pactarán dónde y en qué fecha cierta se dará la entrega de la cosa o del dinero para perfeccionar este contrato. Responder por los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa. Sucede cuando se presta algo, alguna cosa que esté dañada o no, o se quede callado el señor y eso está dañado, y resulta que después se da cuenta el otro, debe responder. Esta obligación hace referencia a que es total obligación del mutuante responder por la calidad de la cosa que se entrega para perfeccionar el contrato. Ahora bien, si la cosa posee vicios, es necesario que estos sean ocultos, es decir, que no se pudieron observar a simple vista en el momento de la entrega. El mutuario, devolver el objeto del mutuo en el plazo, modo y lugares convenidos. El objeto que se dio para perfeccionar el mutuo debe ser entregado por parte del mutuario en el plazo, modo y lugar que las partes hayan establecido. En aquellos casos que no se haya previsto un plazo determinado para la devolución de la cosa por parte del mutuario, la ley presume que deberá entregarse al transcurrir los 10 días siguientes a la entrega. Y si no se dejó claro el lugar para realizar la entrega, se entenderá que será el mismo donde se dio la cosa o el lugar de residencia del mutuante. Pagar los intereses, el mutuario, si se estipulan intereses hay que pagar. Pagar los intereses en caso de que se hayan estipulado. En caso de haberse pactado intereses por el préstamo de dinero, el mutuario deberá responder ante el mutuante por esto. Si el mutuario no cumple con sus obligaciones de pago, el mutuante puede iniciar un proceso judicial para reclamar la deuda y en caso de ser necesario solicitar la ejecución de la garantía constituida en el contrato. Vamos a mirar qué interés puedo cobrar en el contrato de mutuo. El artículo 2230 del Código Civil faculta a las partes a pactar intereses en este contrato, ya sea que se preste dinero o cosas fungibles, pero lo que se puede cobrar de interés está limitado a lo señalado en el artículo 2231 del Código Civil, que consagra lo siguiente. El interés convencional que exceda de una mitad que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención será reducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicitare el deudor. Pero ¿qué pasa en la práctica, señores? En caso de que exista el préstamo de consumo con intereses, la tasa de interés debe ser acordada por las partes y no puede ser superior al interés bancario corriente en Colombia, según lo establecido por la Superintendencia Financiera. Si se pagan intereses no estipulados, estos no podrán repetirse ni imputarse al capital, dice la ley. Se prohíbe estipular intereses de intereses en este contrato. ¿En qué situaciones el mutante es obligado por la ley a indemnizar al mutuario? Primero, que el vicio o la mala calidad haya sido de tal naturaleza que sea capaz de producir perjuicios. Segundo, que haya sido conocida y no declarada por el mutuante, que él sepa que esa cosa está mala y vaya y la dé así, no está bien. Que el mutuario no haya podido conocerla aún teniendo cuidado o precaver los perjuicios. Terminamos este tema tan importante sobre contrato de mutuo o préstamo de consumo. Es muy importante cuando lo vayan a celebrar con algún amigo o familiar. Si necesitan de la ayuda de un profesional del derecho, recurran para que le quede bien clara las cláusulas, para que no vayan a tener inconvenientes en un futuro. Dios les bendiga, feliz tarde
y no olviden, por favor, apoyándome y suscribiéndose a mi canal.